No, es que aquí yo soy el adulto, yo ordeno y tú obedeces. Ah, no, 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 es que usted no se manda solo, niño. Usted tiene que hacer lo que yo le diga, bueno. Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de Conócelos y Corrígelos. Hoy quiero invitarte a que tú y yo respondamos juntos la siguiente pregunta. ¿Cómo lograr una crianza libre de control con tus hijos? ¿Desea la respuesta? Suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para conversar de este tema, bueno. Cuando hablamos de control, básicamente es desde esa mirada adultocéntrica o enfocada en esa mirada de adulto donde se asume que el adulto está aquí arriba, esos hijos o hijas están aquí abajo, entonces el adulto ordena, el hijo debe obedecer y punto. Y básicamente en ese control se asume que entonces cuando se me sale del redil ese niño, por decirlo de alguna manera, o se me quiere salir de control, tengo que extinguir, tengo que eliminar ciertos comportamientos a través de ciertas herramientas fuertes, severas, drásticas de crianza. Llámese gritos, castigos y demás, que igual de cada una de ellas te comparto aquí abajo diferentes capítulos para que amplíes. Pero digamos que ¿qué es importante? Creemos de cierta forma que control es igual a educar. Y debes saber que si bien ese niño, esa niña tiene cierta inmadurez y te necesita a ti de guía, una cosa es ser guía amorosa, guía respetuosa y otra cosa es que se sienta esa crianza como si tú fueras el comandante del ejército y tu hijo fuera un soldado raso, ¿no? Ordenándolo, castigándolo, siendo severo, si no te hace caso, ¿sí? Claramente son dos cosas muy distintas, entonces por eso vamos a desarrollar este tema alrededor de tres claves. La primera, lo que crecimos creyendo del control. Digamos que crecimos creyendo del control que es fundamental en la crianza. Y hay algo que hace un tiempo he escuchado mucho de una mentora que tengo en este tipo de temáticas de infancia, que es muy cierto, y es que los niños ya vienen con su luz, sino que normalmente los adultos, sin quererlo y sin buscarlo, terminamos apagando o incluso extinguiendo esa luz. ¿Por qué? Porque básicamente crecimos creyendo que el control se refleja en la crianza cuando lo grito, cuando lo castigo, cuando tengo todas esas viejas herramientas de crianza que te alejan, te desconectan de tu hijo, pero no logran nada. Solamente se enfocan en extinguir, en eliminar ciertos comportamientos, en aumentar la frecuencia de otros y ya. Y creemos que podemos en la crianza controlar todas las variables que suceden ahí y claramente no, porque no es un laboratorio donde yo estoy con un ratoncito viendo qué pasa si le doy comida o si se la quito. Así no funciona. El ser humano es mucho más complejo que eso y pues los niños claramente más, porque pues al comienzo hay muchas herramientas que no tienen, que poco a poco yo debo ir enseñándoles, pero no a través del control. Entonces crecimos creyendo el control, que esa era la forma de educar de los adultos. ¿Cómo lo vimos? Reflexiona en tu infancia cuántas veces que de cierta forma querías desobedecer o desobedecías a tu papá, a tu mamá, cómo reaccionaban. Había gritos, ¿no? Reflejados en amenazas, en humillaciones, en rechazo, en juicios, en etiquetas, en culpas, en fin, o en castigos físicos, verbales, emocionales. Entonces creímos, ok, me quitó la pelota que tanto me gusta porque me porté mal. Y en realidad, ese adulto a veces tiende a pensar, cuando ese niño tuvo que quitarle la pelota, simplemente piensa, no, es que tengo que aprender a controlarlo ahorita que está en la infancia, porque luego cuando se vuelva adolescente, si no lo hago ahorita, luego cuando se vuelva adolescente se va a volver incontrolable. Y que es importante tener presente, que te invito a ver unos capítulos que hice sobre esos temas.
una cosa es que en la adolescencia haya ciertos cambios propios de esa etapa, como la rebeldía y demás, y otra cosa muy distinta es creer que entonces tengo que hacer que ese niño haga todo lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero, sin chistar, ¿sí? Sin molestar, sin quejarse. Hacerlo y ya, ¿no? Y claramente no, porque pues los niños son espontaneidad, los niños son movimiento, los niños son ensayo y error, los niños son alegrías, tristezas, ¿sí? Los niños son seres humanos en formación, seres humanos en crecimiento, seres humanos en proceso de aprendizaje, ¿no? Y claramente si crecimos con esa semillita de que mi papá, mi mamá me controlaba todo el tiempo por mi bien, por criarme bien, porque me volvieron un ser de bien, comenzamos a construir la creencia de que el control es la base de una buena crianza, ¿no? Entonces podemos exteriorizarlo en otros espacios como tratar de controlar a una pareja o, sí, o digamos dejar que otra pareja me controle, buscar controlar a esos hijos. Y ahí es cuando se explica, es automático que dice Gina, pero es que tengo que controlarlo. Tiene que hacer lo que yo diga cuando yo lo diga y punto. Dime cómo hago eso posible. Cuando decimos esas frases, sería importante reflexionar. ¿Cómo fue el control en la infancia tuya? ¿Sí? En tu propia crianza. Clave entonces número 2. Es el pilar del antiguo modelo de crianza. Y sí, uno de los conceptos que giran alrededor de ese estilo de crianza autoritario, que básicamente es ese papá, esa mamá, ese adulto cuidador, que asume que el menor debe obedecerlo, quiera o no quiera, le guste o no le guste, al costo que sea, y si no lo obedece de buenas maneras, hay que hacer que obedezca usando malas maneras, buscando controlarlo, que no se me salga de las manos, ¿no? Y desde ese lugar claramente va a haber tratos severos. Por eso ese antiguo modelo de crianza ya está más que demostrado en familias, en diferentes estudios, que no funciona. Primero, porque te aleja y te desconecta de esos hijos. Segundo, porque les genera miedo e inseguridades hacia ti. Y tercero, porque tu hijo no es una pequeña versión de ti, es un ser humano independiente y por tanto diferente a ti. Y al querer controlar, simplemente apagamos poco a poco sus dones, sus talentos propios, ¿sí? Entonces sí es importante tener eso presente. Clave entonces número 3. Aprende a ser flexible en la crianza. Ser flexible no significa que dejes que hagan lo que quieran, cuando quieran, como quieran. No. Ser flexible es reconocer, ok, es importante dejarlo ser, permitir que sea, ¿ah? Que conozca a través del ensayo y el error diferentes cosas que van a irle sucediendo en la vida, desde su niñez, desde su infancia y más adelante, ¿sí? No significa que me lavo las manos y me desconecto de mi maternidad, mi paternidad, no. Simplemente significa que te des cuenta, ok, ese hijo, esa hija es un ser humano distinto a ti y teniendo eso presente, pues tengo que aprender a soltarlo poco a poco sin querer volverlo un mini yo, ¿eh? Ni una mini versión de ti, ¿sí? Un mini tú. Ser flexible en la crianza implica que me bajo a su nivel, veo desde los ojos que ve ese niño, desde los ojos que ve esa niña y comprendo, entiendo, acepto y respeto lo que desea cuando lo desea, ¿sí? A sus tiempos, porque muchas veces no están en condiciones de obedecer, no porque no deseen hacerlo, sino porque hay algo más detrás de todo eso que está sucediendo, ¿no? Por lo que les cuesta, ¿sí?
Entonces, lograr esa crianza libre de control es posible, y es posible siendo flexible en los momentos buenos, regulares y o malos de tus niños. Y claramente no es fácil, pero por eso estás aquí y te invito a ampliar de ese y otros temas aquí en esta lista, para que vayamos mucho más profundo con nuevas herramientas de crianza, logrando liberarnos de ese control en la crianza. Sé que no es fácil porque fuimos muchos criados desde ese lugar, pero estás aquí, es el primer paso para lograrlo. ¿Listo? Entonces quiero hacerte una pregunta para que me respondas aquí abajo en los comentarios, y es: ¿cómo puedes lograr una crianza libre de control con tus hijos? Cuéntame aquí abajo en los comentarios preguntas, opiniones, experiencias sobre este tema, y te estaré respondiendo a lo largo de estos días. Y para cerrar, quiero decirte que entiendo perfectamente que te cuesta que tu hijo te obedezca y estás desesperado porque no sabes cómo hacer que eso suceda. Por eso quiero invitarte a descargar mi ebook gratis, Cómo conocer y corregir a tus hijos desde el amor. En el link que te comparto abajo de este video podrás descargarlo 100% gratis para ir mucho más profundo en este tema. Bueno, tú y yo entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo enorme. Chao.